Entonces, continuemos. Dice, entra en escena Hernán Cortés. Dice, después que llegó a Cuba, el capitán Juan de Grijalva, dice Bernal Díaz, el cronista, y visto el gobernador Diego Velázquez que eran las tierras ricas, ordenó enviar una buena armada, muy mayor que las de antes. Aprestaronse al efecto hasta 10 navíos y hubo discusiones largas acerca de la persona que debía mandar la nueva expedición. Los más soldados que allí nos hallábamos, informa el siempre leal Bernal Díaz, decíamos que volviese el mismo Juan de Grijalva, pues era buen capitán y no había falta en su persona y su saber mandar. Pero ocurrió que ciertos privados de Diego Velázquez hicieron secretamente compañía con un hidalgo que se decía Hernando Cortés, natural de Medellín, que tenía indios de encomienda en aquella isla de Cuba y concertaron que se le diese a Hernán Cortés la capitanía general de toda la armada, y que partirían entre todos tres la ganancia, entre todos tres la ganancia del oro y plata y joyas de la parte que le cupiese a Cortés, porque secretamente el Diego Velázquez enviaba a rescatar y no a poblar, según después pareció por las instrucciones que de ello dio. Ah, bueno, es lo que narra Bernal Díaz, por eso está entre comillas. De todo, y ya sigue José Vasconcelos, de todos los relatos de la época, se deduce que sin la aparición de un hombre genial como Cortés, la conquista de México no se habría consumado o se habría retrasado indefinidamente. Un Diego Velázquez preocupado nada más por el lucro inmediato no hubiera sido capaz de resistir el primer revés. Nadie se daba cuenta, mientras la expedición final hacia México se organizaba, de que era una empresa extraordinaria, inaudita la que comenzaba. El mismo Cortés acaso creyó en un botín cuantioso y en buenas tierras como las de Cuba, pero no soñó que caminaba a la conquista de un vasto imperio. Hasta aquel momento, Cortés y los suyos eran expedicionarios arriesgados, pero del tipo usual en la época. Descubrían nuevas tierras, procuraban establecer en ellas, haciendo trabajar a los indios en su beneficio y nada más. Solo más tarde, cuando Cortés se ve rechazado tras de asomarse al país azteca, cuando se ve en peligro de ser abandonado hasta por los suyos, y para salvar la obra colosal que había entrevisto, destruye sus propias naves. Solo entonces comienza la verdadera epopeya. Entonces Cortés, olvidando pequeñas ventajas y planes reducidos, se sobrepasa a sí mismo y se eleva a la categoría de los grandes capitanes de la historia. Mientras tanto, vemos a Cortés como un astuto aventurero que intriga para ganar el mando de una expedición ventajosa, sin que deje de aprovechar los lazos del parentesco, los intereses bastardos de exploradores y de politicastros locales, ofreciendo mucho, reservándose únicamente la gloria de la aventura. Es decir, que le prometía pues sí, como en muchas ocasiones no se puede quitar a las personas que están en contra tuya, se puede negociar y es por eso que dice que les prometía, este, sin que deje de aprovechar los lazos del parentesco, los intereses bastardos de explotadores. Entonces les prometía que les iba a dar el oro, ¿no? Que descubría. Bueno, aquí lo habíamos visto, ¿no? Que se los iban a repartir. Y dice, asegura José Vasconcelos, dice que ofreciendo mucho, bueno, como estoy diciendo, y dice Vasconcelos reservándose únicamente la gloria de la aventura. Entonces asegura José Vasconcelos que Hernán Cortés como que tenía más ese ideal de hacerlo por descubrir las nuevas tierras, por aventura, un ideal de aventura. Logra Cortés ser designado gracias a que supo firmar capitulaciones que si le restan provechos, en cambio se le otorgan plena autoridad. Entonces sí, se le restaban la riqueza, ¿no? Que podía descubrir, pero sí se le daba autoridad. Y comenta Bernal Díaz que ya publicada la elección de Cortés, a unas personas les palacía y a otras les pesaba. Y un domingo, yendo a misa, Diego Velázquez con su séquito, un truán a quien decían el loco, empezó a gritarle, «Oh Diego, ¿qué capitán has elegido?
Temo no se te alce con la armada, porque todos le juzgan por muy varón en sus cosas. Y comenta Bernal Díaz, dicen que los locos aciertan unas veces en lo que dicen. La verdad era que los parientes del gobernador, celosos de Cortés, dieron al loco unas monedas para que así hablase a esta persona que le llamaban el loco, ¿no? Porque pues nada más gritaba, ¿no? Se dedicaba a hacer escándalos. Imagínense, en la historia no se sabe su nombre, o bueno, si investigamos quizás muy a fondo, sepamos el nombre, pero nada más aquí se conoce el apodo de esta persona, ¿no? De este español, ¿no? Que era pues sí, nada más hacía lo que le pagaban. Dice que le habían pagado al loco unas monedas para que así hablase. Pero Diego Velázquez repuso, calla, borracho, que bien sabemos que esas malicias no nacen de ti. Pues sí, bien sabían que le habían pagado, bien sabía Velázquez. Y verdaderamente fue elegido Hernando Cortés para ensalzar nuestra santa fe y servir a su majestad. Y antes que más pase adelante, quiero decir cómo el valeroso y esforzado Hernando Cortés era hijo de algo, conocido por cuatro abolengos. El primero de los corteses, que así se llamaba su padre Martín Cortés, el segundo por los Pizarros, el tercero por los Monroys y el cuarto por los Altamiranos. He puesto que fue, sigue explicando Bernal Díaz, tan valeroso y esforzando y venturoso capitán. No le nombraré de aquí en adelante ninguno de esos sobrenombres de valeroso ni esforzado, ni Marqués del Valle, sino solamente Hernando Cortés, porque era tan temido y acatado, fue en tanta estima el nombre de solamente Cortés, así en todas las Indias como en España, como fue nombrado el nombre de Alejandro de Macedonia. Y entre los romanos Julio César y Pompeyo y Escipión, y entre los cartagineses Aníbal, y en nuestra Castilla Gonzalo Hernández y el gran capitán. Y el mismo valeroso Cortés se holgaba que no le pusiesen aquellos sublimados dictados, sino solamente su nombre. Bueno, aquí por los relatos asegura que tenía una especie quizás de humildad, ¿no? Que no quería que le llamaran generalísimo, bueno, gran capitán, etcétera, sino solamente Cortés. O a lo mucho Capitán Cortés, como su cargo, ¿no? El cargo que tenía. Entonces, como vemos, ¿no? Actualmente todos los líderes que enloquecen de poder ya quieren que les llamen por su apodo, ¿no? Bueno, su sobrenombre que los exalza. Este sobrenombre no es de chiste, no es de comedia, sino es un sobrenombre o un apodo que los exalta. Como hemos visto en la historia, generalísimo, su excelencia, Alteza Serenísima, etcétera, ¿no? Que de hecho aquí lo dice, o como como le dicen a Juárez, el de las Américas, ¿no? Ahorita se me fue. Pero sí, de hecho a Cortés no quería dice aquí, según el relato de Bernal Díaz, que no quería que le llamaran de otra forma, de otro sobrenombre, exaltándolo, sino solamente Cortés. Benemérito, ¿no? De las Américas, de Juárez, ¿no? Entonces, no, Cortés nada más quería así como Cortés. Que bien lo observa José Vasconcelos, que cuando se ponen esos sobrenombres exalzándolos es cuando más han hecho daño al país, ¿no? A México. Lo observa aquí más arriba en el prólogo José Vasconcelos. Bueno, apenas elegido comenzó Cortés a proveerse de todo género de armas, escopetas, pólvora y ballesta, y se comenzó a pulir y ataviar a su persona mucho más que antes, y se puso su penacho de plumas con su medalla, y una cadena de oro, y una ropa de terciopelo, sembradas por ellas unas lanzadas de oro, y en fin, como un bravoso y esforzado capitán, pues para hacer estos gastos no tenía, porque en aquella sazón estaba muy adeudado y pobre, pues puesto que tenía buenos indios de encomienda y sacaba oro de las minas, más todo lo gastaba en su persona y en atavío de su mujer, que era recién casado, y en algunos forasteros huéspedes que se le allegaban
porque era de buena conversación y apacible. Había sido 2 veces alcalde en la villa de San Juan de Baracoa. Todo esto es relato de Bernal Díaz, por eso está en comillas. Y sigue el relato. Y unos mercaderes, amigos suyos, le vieron con aquel cargo de capitán general y le prestaron 4.000 pesos de oro y le dieron otros 4.000 en mercaderías sobre sus indios y haciendas y fianzas. Y luego mandó hacer Cortés 2 estandartes y banderas labradas de oro, con las armas reales una cruz de cada parte, con un letrero que decía: Hermanos y compañeros, sigamos la señal de la Santa Cruz con fe verdadera, y con ella venceremos. Y luego mandó dar pregones y tocar trompetas y a tambores en nombre de su majestad, y en su real nombre Diego Velázquez, y él por su capitán general, para que cualesquier persona que quisiesen ir en su compañía a las tierras nuevamente descubiertas a las conquistar y poblar, les darían sus partes de oro y plata y riquezas que hubiere, y encomiendas de indios después de pacificadas. Ahí está, y bueno, y ya empezó los arreglos, ¿no? Para ir. En tales arreglos se hallaba cuando Cortés tuvo la noticia de que se seguía intrigando para hacer que Velázquez le retirase el mando, por lo que decidió embarcarse cuanto antes. Y así después de oír todos misa, el mismo Velázquez lo fue a despedir al puerto. Dejando atrás a Santiago, llegó la armada de la villa de la Trinidad, donde se detuvo para seguir aprovisionándose. En las casas de Juan de Grijalva, poseía en dicho lugar, se hospedó Hernán Cortés, y allí se le agregaron Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila, antiguos compañeros de Grijalva, y Cristóbal de Olid, el muy esforzado que fue maestre de campo en las guerras mexicanas, y Ortiz el músico, y un Alonso Rodríguez que tenía unas minas ricas de oro. Gaspar Sánchez y otros hidalgos, que no me acuerdo sus nombres, dice, esto es de Bernal Díaz, y todas personas de mucha valía. Continuaban los preparativos y tenían ya 11 navíos, y todo se les hacía prósperamente. Gracias a Dios por ello, pero súbitamente envió Diego Velázquez cartas y mandamientos para que le detengan el armada a Cortés y le envíen preso. Entonces al final sí habían tenido éxito los lobbies, es decir, el cabildeo que hacían sus contrarios para que le retirasen los cargos. Cabildeo o lobby es esto que estamos leyendo, de hablar con la autoridad, persuadirle a la autoridad para que decline a favor de tus intereses. Eso es hacer lobby, hacer cabildeo. Acusaban a Cortés, sus enemigos, de que ya andaba alzado contra Velázquez. No hubo, sin embargo, quien cumpliera la orden de prenderlo, pues ya todos los principales de la villa se habían aliado al capitán general. Ahora, esto ya se puso interesante, pero mejor lo vemos la próxima clase, porque vamos a ver, pues sí, cómo fue el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí la dejamos y le seguimos la próxima semana.